vamos a ver lo que son los diagramas de flujo. Para eso tenemos que entender que se van a producir tres grandes procesos. Uno que sería la entrada de datos, es decir, nosotros si vamos a realizar la solución de un problema, lógicamente tendríamos que tener una entrada de datos, es decir, los datos que van a hacer posible que se realice una operación para obtener una respuesta. El proceso en este caso podría ser una simple suma, por ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillo. Introducimos dos variables que son A y B y las vamos a sumar. Obviamente A va a obtener un valor numérico, puede ser cualquiera. Lo mismo con B, puede obtener un valor numérico cualquiera. ¿Qué es lo que va a hacer el proceso? Sumar esas dos variables. Nosotros vamos a hablar aquí de variables que simplemente serían las letras que para nosotros significan un dato de entrada, ¿sí? Ustedes pueden decir dato A, dato B, dato C, o si hablan, por ejemplo, de áreas, podrían decir área de circunferencia, dependiendo del problema que tengan, ¿sí? Pero esa es una variable. Una variable es un conjunto de letras o letras que almacenan para nosotros algún dato. Puede ser números, sobre todo vamos a ver que almacenan números, o también podrían almacenar cadenas de caracteres, ¿sí? Me refiero a palabras, todo eso. Pero nosotros vamos a trabajar con números. Entonces, como pueden ver, esta variable A, que va a obtener un número que nosotros le vamos a asignar, también se va a sumar con esta variable B, que vamos a asignarle también nosotros un número, que puede ser cualquiera. Entonces, lo que vamos a decir es que el proceso de salida, en este caso, el resultado que se va a obtener, lo podemos llamar nosotros como C. Es decir, que C va a ser igual a A más B. En resumen, eso es lo que vamos a plantearlo nosotros en un diagrama de flujo. Como pueden ver, tiene una secuencia lógica, es decir, nosotros primero necesitamos conocer los números para poder sumarlos y de esa manera mostrar el resultado. Me refiero a que nosotros no podríamos modificar estos pasos, es decir, sumar sin antes saber las variables, o obtener el resultado sin antes haber leído las variables y haber sumado, ¿cierto? Tiene que ser en esta secuencia para llegar a este resultado. Entonces, eso es lo que hace un diagrama de flujo. Nosotros tenemos que ordenarlo de forma secuencial, esa secuencia de pasos que son necesarios para llegar a esta solución, ¿sí? Por lo general, siempre les van a decir realice un diagrama de flujo para resolver, por ejemplo, un problema. Entonces ustedes van a saber ya en ese momento cuál es el resultado al que quieren llegar. Entonces, a partir de ese resultado al cual ustedes quieren llegar, tienen que ir viendo qué operaciones son necesarias para llegar a esa respuesta. Podría ser una suma, un producto, una división o un conjunto de varias operaciones, ¿sí? Una vez que saben que tienen que realizar operaciones, en ese momento tienen que identificar qué variables son las que van a ser parte de esos procesos de operaciones aritméticas o lógicas que van a hacer posible que se muestre ese resultado. Entonces ahí es donde van a identificar, necesitamos dos variables, por ejemplo, en este caso. Entonces ya van a saber que necesitan ese dato de entrada. Entonces de esa forma tenemos que ir nosotros acomodando los pasos siguiendo esta secuencia. Siempre se coloca inicio, luego colocamos la entrada de datos, intro, el proceso o los procesos que se van a realizar y luego se tiene que mostrar lógicamente un resultado y ahí termina. Un programa tiene que ser finito. Entonces, estos 5 pasos podríamos resumirlo que son necesarios para un diagrama de flujo. Iniciar, introducir variables, realizar el proceso, mostrar y finalizar. Entonces, esos son los 5 pasos que podemos dar como resumen, ¿sí? Para este simple problema que es una suma, entonces, ¿cómo lo adaptaríamos en un diagrama de flujo? Aquí lo que tienen que entender es que la solución, como pueden ver para esta simple suma, ustedes ya lo tienen resuelto en su mente, es decir, ya sabían que teníamos que sumar y que se va a mostrar un resultado. Entonces, todo problema que ustedes van a tener en ese momento, ustedes es posible que ya sepan cómo darle solución de forma, me refiero a realizar sumas o productos o lo que les pido, sean problemas de física, lo que sea. Ustedes ya van a saber cómo darle solución, qué ecuaciones usar. Lo único que tienen que hacer en diagramas de flujo es darle esa secuencia lógica para llegar a esa solución. Aquí este es un claro ejemplo, como les decía, una suma. Ustedes ya sabían que teníamos que sumar y se va a obtener un resultado. Pero ¿cómo lo acomodamos en un diagrama de flujo? Siguiendo estos pasos. Inicio. Introducir. ¿Qué variables vamos a introducir para realizar esta suma? A y B, como les decía. Tenemos que introducir esas dos variables para posteriormente hacer este proceso de la suma. A más B va a ser igual a C. Entonces estamos asignándole aquí a la variable C el resultado de haber sumado estas dos variables de entrada, A y B. Aquí lo que tienen que entender es que hay variables de entrada
en este caso como son A y B, las variables que nosotros necesitamos leer. Entonces, estas son las variables de entrada. La variable de salida en este caso sería C. ¿Por qué le llamamos variable de salida? Porque es la que va a almacenar el resultado o los resultados que se van a realizar en ese momento para ese diagrama. Entonces, lo que se va a mostrar lógicamente son las variables de salida. En este caso, C. Y ahí termina, fin. Entonces, este es el diagrama de flujo para una suma de dos variables donde se guarda el resultado en una tercera. Entonces, como pueden ver, en resumen, es sencillo para este caso. Obviamente vamos a tener casos en los que se pueden complicar, pero tenemos que seguir esa estructura. ¿Alguien tuviera alguna duda hasta este punto? Solamente siguiendo esos procedimientos no se puede llegar a la demostración, ¿no? Exacto. En eso tendríamos que entender que es necesario darle este orden para este caso, para que llegue a esta solución. Nosotros no podríamos mostrar antes acá, es decir, no puede colocarse C acá en este punto porque quiere mostrar un resultado, pero ¿cómo va a mostrar un resultado sin antes haber realizado una operación o haber leído los datos? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la secuencia lógica para realizar la operación y llegar a la respuesta esperada. Y es lógicamente lo que hacemos, ¿cierto? Por ejemplo, si les dicen sumen dos números, ustedes van a preguntar, ¿qué números voy a sumar? Lógicamente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos diciendo leer el número A y el número B. Ah, entonces tenemos los números, ya puedo sumar. Y ustedes pueden decir que el resultado es una variable numérica y lo guardan en una variable C. Entonces, una vez que lo calculan, lo pueden mostrar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, realizar esa secuencia lógica para llegar al resultado, porque a la computadora eso es lo que nosotros lo vamos a programar. La computadora va a hacer lo que nosotros le indiquemos, ¿sí? Si ustedes le indican que haga este proceso, lo va a hacer y entonces va a obtener el resultado que va a ser bueno. Si ustedes le dan un proceso que está hecho mal, entonces su respuesta va a estar mal. Como les decía, la computadora va a hacer lo que ustedes programen. Para eso tenemos que aprender a programar bien esta secuencia de operaciones que son necesarias para realizar la operación. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Bien, entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Básicamente nos vamos a basar, como les decía, en esta estructura. Siempre vamos a tratar de desarrollarlo de esa manera. Primero leer los datos, realizar el proceso o los procesos, luego mostrar la respuesta. Entonces, vayamos al siguiente ejemplo. Bueno, primero, antes de los ejemplos, les voy a mostrar los operadores que existen. Los operadores aritméticos nos referimos a estos cuando vamos a realizar una suma, una resta, un producto, una división, una potenciación, o en este caso, el módulo que sería el resto de la división entera. Estos son sus símbolos. Ustedes ya lo conocen estos cuatro, bueno, estos cinco más que todo. La suma, la resta, el producto, la división y la exponenciación. Entonces, estos son los operadores aritméticos, porque realizan operaciones aritméticas. Hay operadores relacionales, que por simple comparación podemos saber si es verdadero o falso. Me refiero a que en algunos momentos van a aparecer estos operadores de relación. Vamos a comparar una variable con otra. Por ejemplo, aquí el número 3 es mayor que el 2. La respuesta sería verdadero o falso. En este caso es verdadero. Este ejemplo, 5 es menor que 2. La respuesta es falso, ¿cierto? Porque 5 no es menor que 2. Entonces, de esa manera, al realizar una comparación de dos variables, nosotros obtenemos una respuesta. Falso o verdad, falso o verdad. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros comparar. Mayor, menor, igual que, mayor, igual que, menor, igual que, y distinto. Esos serían los operadores relacionales. Y hay otros operadores que son los lógicos, que son y, el conector y, como han visto en álgebra 1, el conector o, y el no. Esta sería la negación. Estos de acá son las relaciones. Recuerden que el conector y necesariamente hace que estas dos operaciones, relaciones, tengan que cumplirse. Es decir, no es opcional. Como ustedes pueden escuchar la palabra y, significa que ambos en este caso tendrían que cumplir lo que se quiere. En este caso es un ejemplo que dice 7 es mayor que 4.
En este caso sí, ¿cierto? Pero aquí les dice, y esta variable es igual a esta, es decir, 2 es igual a uno, no. Entonces aquí tenemos uno que es verdad y aquí uno que es falso. Verdad y falso, ¿qué es lo que da como respuesta? Una falsedad. Entonces eso es lo que hace el conector y. Tiene que cumplirse las dos condiciones, es decir, ambos tendrían que ser verdaderos para que esto sea verdadero. O el conector O simplemente haría lo contrario aquí, esto lo tienen que corregir, es O, basta que uno de ellos cumpla. Entonces, si esto cumple, es verdadero. O si esto cumple, es verdadero. Ahora, si ninguno cumple, entonces lógicamente va a ser falso, ¿sí? Basta que una condición de ellas se cumpla para que pueda dar una respuesta verdadera. A comparación del I, el I les obliga a que ambos sean, en este caso, verdaderas sus respuestas para que esto sea verdadero. Entonces, esos serían los relacionales, los lógicos y los aritméticos. Ahora sí veamos otro ejemplo. Aquí, como pueden ver, ya tenemos operadores aritméticos solamente. Más adelante vamos a ocupar los otros operadores, ¿sí? ¿Cuál es el área del círculo? Les pide calcular el área del círculo, por ejemplo. La fórmula, nosotros ya sabemos que el área del círculo es igual a pi por radio cuadrado. Aquí esta sería una circunferencia. Aquí, lógicamente, está su radio. Nos piden hallar el área. El área, como pueden ya ustedes encontrar en alguna fórmula o ya se lo sabían, que el área del círculo es igual a pi por radio cuadrado. Aquí ya pueden observar que la respuesta es en base a esta ecuación. Esta ecuación les da la respuesta de lo que están buscando, el área del círculo. AC, ¿qué sería? ¿Una variable de entrada o de salida? ¿Qué dicen? Esa variable AC que está ahí, ¿qué va a ser? ¿De entrada o de salida? Entrada. De salida. Salida, porque nos pide calcular el área del círculo, ¿cierto? Entonces va a ser de salida. Pi, ¿qué va a ser? ¿Una variable o una constante? En este caso es una constante. Sí pueden aparecer constantes numéricas como pi, por ejemplo. Pi es 3,141516 y hay muchos decimales, son hasta el infinito. Entonces, esta es una constante. Radio, ¿qué es? ¿Una variable de entrada o de salida? ¿Qué dicen? Variable. ¿De entrada o de salida? De entrada. De entrada, ¿cierto? De entrada. ¿Cómo podemos identificar eso? Simplemente preguntándonos lo siguiente. ¿Qué es lo que les pide calcular? Área del círculo. Entonces ahí ya saben que área del círculo, en este caso AC lo estoy nombrando, lógicamente esto va a tener que ser la variable de salida. Una vez que han identificado la variable de salida, tienen que preguntarse qué es necesario realizar para obtener este resultado. Y como ya les decía, este es el área del círculo, esta es su fórmula matemática, pi por radio cuadrado, entonces como ya la conocen, lógicamente ya se dan cuenta que este va a ser el proceso necesario para poder obtener esta respuesta, que sería área de círculo. Como ya saben cuál es el proceso necesario, ahí tienen que identificar si tienen constantes, qué tipo de operaciones y cuántas variables. En este caso solamente tenemos una variable. Depende del radio para que pueda encontrar una respuesta que va a ser el área del círculo. Y eso es lógico, ¿cierto? Si ustedes conocen el radio, entonces pueden calcular esta área de la circunferencia porque está en función de R. Entonces, R va a ser el dato de entrada, este va a ser el de salida. Y ya podemos nosotros anotarlo si quieren ahí para que se entienda mejor que el radio para nosotros va a ser R, va a ser el dato de entrada. Y mostrar el resultado va a ser igual a área del círculo que lo podemos nosotros llamar AC. Nosotros sobre todo vamos a usar estos variables que representen algo para nosotros, porque escribir todo el nombre completo sería muy extenso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieran usar, por ejemplo, radio, pueden llamarlo R o cualquier otra variable, pero sería bueno que sea una variable que ustedes puedan relacionarlo fácilmente y saber qué significa para ustedes. Por eso es que yo coloco radio, por ejemplo, R. Área de círculo, por ejemplo, es AC, digamos. O ustedes pueden decidir ADC, digamos. Va a depender de ustedes. Pero lo importante es que ustedes sepan qué significa para ustedes esa variable. ¿Ok? Entonces, llevándolo ya a un diagrama de flujo, tendríamos inicio. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue después de inicio? Eran 5 pasos, no se olviden. El último es fin. ¿Qué le sigue después de inicio?
Intro. Intro, ¿cierto? El intro. ¿Qué tendríamos que leer para este caso, para este ejemplo? ¿Qué variables son de entrada o solo hay una variable? ¿Qué variable tendríamos que leer? Tendríamos que leer R, como pueden ver Solo acá. uno. El radio, ¿cierto? Vamos a leer R. Si no hay más variables que se tengan que leer, entonces nos vamos al proceso. ¿Cuál es el proceso necesario para encontrar el área de circunferencia? Sería esto de acá. AC es igual a pi por radio cuadrado. Ese es el proceso necesario. ¿Está bien que esté ubicado en esta parte, esta operación? Sí, porque como pueden ver ya sabemos cuánto vale R, entonces ya podemos calcular esta variable AC, que va a ser la variable de salida. Depende de R. Entonces ya podríamos mostrar después el resultado de área del círculo porque solamente nos pide calcular eso y ya lo estamos haciendo. Entonces ahí queda como fin. Entonces esto se podría programar ya en el lenguaje que ustedes deseen. Puede ser Python o Visual Studio es lo que vamos a ver nosotros. Y también se lo puede programar en Excel. La prueba de escritorio simplemente sería comprobar que esta secuencia de lógica esté dando el resultado que nosotros esperamos obtener. Por ejemplo, dice acá leer R. Nosotros vamos a colocar aquí las variables que son parte del diagrama de flujo y vamos a empezar a darle valores numéricos a las variables. En este caso, R. R, por ejemplo, yo le voy a dar un valor de 3. Aquí ya le hemos asignado R es igual a 3. Por tanto, AC va a ser igual a pi por R. ¿Cuánto vale? Vale 3. Entonces, 3 al cuadrado por pi. Eso es lo que tendríamos que calcular acá. Entonces va a ser pi por 3 al cuadrado les va a dar 28.27. Entonces, esta sería el área de circunferencia. Lo anotamos ahí. Entonces, tendríamos que comprobar si efectivamente esa es el área de circunferencia realizando esta operación. En este caso, lógicamente va a ser lo mismo, ¿cierto? Porque simplemente hemos aplicado la fórmula. Y así tendría que funcionar esta operación para cualquier dato de R. Esto es un aspecto muy importante cuando hacemos programación. Nosotros no hacemos un programa para que solamente funcione para un tipo de datos, es decir, solamente para radio 3. Si ustedes introducen otro valor a R, entonces este programa debería ser capaz de obtener ese resultado del área de circunferencia para cualquier dato de R. Por eso es que lo hacemos en función de R. Así como han visto en cálculo 1, ¿cierto? Las funciones, hablamos f de x es igual a una ecuación que está en función de x. Aquí esta ecuación, en este caso, está en función de R. Depende de R para encontrar este resultado. Vamos a obtener obviamente en otros problemas más variables, ¿sí? Van a aparecer más variables que van a ser parte necesaria para obtener un resultado. En este caso solo es R. Por ejemplo, si asignamos a R igual a 5, entonces aquí va a venir y reemplazar 5 y obtiene AC. Va a ser igual a 78.54, entonces anotamos esa respuesta. Y de esa manera podemos comprobar que está bien el programa. ¿Alguien tuviera alguna duda hasta este punto? ¿Algún comentario? Estos serían los diagramas más sencillos, ¿sí? Para que vayamos entendiendo Una, de qué se una trata. pregunta auxiliar. ¿Sí? Entonces, ¿eso quiere decir que en la parte de introducción solo se tendrían que colocar variables y no Exacto. constantes? No hacen falta constantes, porque como te lo menciono, son constantes. Directamente lo podríamos colocar en la ecuación. Por Ah, ya, ejemplo, ya. pi, hay otras constantes, por ejemplo, ustedes podrían tener, digamos, en algún problema, digamos, aquí 41 r al cuadrado, digamos, ese 41 surge de alguna fórmula que ustedes han deducido, entonces lo escriben nomás 41 ahí, porque es una constante. ¿Ok? Ahí está bien. Ya, gracias. Aquí también hubiesen podido ustedes escribir 3.141516 o con 6 decimales, digamos, el valor. No habría ningún problema. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este caso ya más metidos a la materia, a las series en este caso y que ustedes ya están viendo. En este caso les pida ya la sumatoria de los n primeros términos. En diagramas de flujo vamos a ver todo tipo de problemas, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar más que todo en este momento a ver series. ¿Qué son las series? Son una secuencia lógica de caracteres, pueden ser números o letras. En este caso vamos a ver números, ¿sí? Esa es una serie, no las series que, bueno, no confunda con series que ustedes ven, ¿sí? O las series que hay en televisión. Series nos referimos a una secuencia lógica, eso tienen que aprender.
Una secuencia lógica que forma, por ejemplo, en este caso, la relación entre un número con el otro, o puede ser dos o tres, pero siempre hay una secuencia lógica que se puede deducir, es decir, siguen un patrón esa secuencia lógica que puede ir hasta el infinito. Aquí por eso lo ponemos en punto suspensivo, porque puede continuar esa serie lógica, ¿sí? Hasta el infinito. Lo que tenemos que hacer en una serie es siempre descifrar cuál es la secuencia lógica o el patrón que tiene esa secuencia. En este caso empezamos con 1. Vamos a empezar con 1, como les decía. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a 3, mejor dicho a 2, luego 3, a 4, a 5, a 6 y a 7? ¿Qué secuencia tendrían que realizar? ¿O cómo obtendrían a partir del número 1? ¿Cómo podrían obtener el 2, luego el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7? Sumando más Sumándole 1. uno. Más 1, ¿cierto? Esa es la secuencia lógica. Sumándole más 1. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6, más 1, 7 y así. Ya han descifrado la secuencia lógica. Eso va a ser lo complicado en cada momento cuando se les presenta una serie, obviamente va a ser más complicada, pero tenemos que partir de lo más sencillo. Una vez que han descifrado la secuencia lógica, ahí tienen que fijarse si lo que quieren es simplemente mostrar esa serie. Me refiero a que esto estaría con comas acá, coma, coma, coma. Solamente quiere que muestren la serie. Es decir, quiere que muestren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero en otros casos les va a pedir, como en este caso, sumar. No solamente tienen que generar la serie, sino que tienen que ir sumando esos números que van generando para al final mostrar un resultado que sería la suma de esa serie. Y entonces eso lo podemos almacenar en una variable z, como pueden ver. No siempre va a ser z, puede ser cualquier otra variable. Entonces esa variable que ustedes van a usar va a almacenar esa secuencia, esa sumatoria de esa secuencia, mejor dicho. Ahora, ¿cómo hacemos? Un ejemplo, por ejemplo, si n es igual a 4, deberíamos tomar 4 primeros términos de esa secuencia. 1, 2, 3, 4, hasta acá. Entonces, tenemos que ver qué es lo que hace la serie hasta n igual a 4. Lo que hace es sumar esos 4 números. Entonces, 1 más 2 es 3. 3 más 3, 6. Más 4, 10. Entonces, el resultado de haber realizado la sumatoria de esa secuencia, es decir, z, debería ser igual a 10. Y ahí estoy anotándolo que z sería igual a 1 más 2 más 3 más 4. Si n es igual a 4. Y eso daría 10. Pero si n fuera igual a 7, deberíamos sumar hasta acá, hasta 7, ¿cierto? Entonces deberíamos sumar hasta 7 y vamos a obtener otro resultado. Si n fuera igual a 100, tendría que sumar entonces los 100 primeros números y mostrar su resultado. De eso se trata la programación, de que obviamente ustedes pueden sumar estos 4 números, sí, lo pueden hacer aquí rápidamente. La suma de los 4 primeros números es 10. De los 7 primeros números, si yo les digo, ustedes van a demorar un poquito más, pero van a encontrar el resultado, ¿cierto? Pero si yo les digo, encuentren la sumatoria de los 100 primeros números, ¿lo van a poder hacer rápido? ¿Qué dicen? Si n es igual a 100, ¿cuánto da z? ¿Podrían encontrarlo rápido? No, ¿cierto? Se van a tardar un poco más. Si yo les digo, si n es igual a 1000, tendrían que sumar los 1000 primeros números. ¿Cuánto da ese resultado para z? Igual, ¿cierto? Les va a costar, ¿cierto? O alguien puede ya obtener el resultado y me podría dictar en este momento. ¿Pueden o no pueden? ¿Qué dicen? No. No, ¿cierto? Entonces, es por eso que es necesario la programación. La computadora puede hacer eso a velocidades realmente rápidas, es decir, obviamente va a ser mucho más rápido que un humano. Si nosotros le enseñamos a la computadora lo que tiene que hacer, lo va a hacer y lo va a hacer rápido y podría ser más eficiente que un humano porque no va a cometer errores. Pero como les decía, si ustedes van a programar algo que está mal, entonces le va a mostrar un resultado malo. Pero si ustedes programan algo que está bien, entonces la respuesta va a ser muy buena.
Ahora lo que les decía, ¿por qué hacemos programación? Porque para eso precisamente sirve. A veces vamos a necesitar realizar operaciones sumamente extensas que el humano lo podría realizar, sí, pero se demoraría muchas horas, días, años, meses, ¿ok? Entonces la computadora lo haría simplemente con un clic, dándole clic y ya obtendría el resultado y estaría correcto. Entonces de eso se trata la programación, de que nosotros aprendamos a programar para que la computadora lo realice en una velocidad más rápida y efectiva. Bien, entonces lo que vamos a hacer es entonces programar para esta serie. Lo vamos a verificar con n igual a 4, pero ustedes si quieren lo pueden verificar para un n mucho mayor y la respuesta que va a obtener va a estar bien porque lo vamos a programar simplemente para que sume esos números. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es lo que les decía, identificar cuáles son los datos de entrada. Un dato de entrada para este caso sería n, porque nosotros tenemos que darle un límite para que sume a la computadora. Tenemos que decirle n vale 4, entonces la computadora va a saber que tiene que sumar hasta 4. Si le decimos n vale 7, entonces la computadora sabe que tiene que sumar hasta 7. Si le decimos n es igual a 1.000.000, entonces va a sumar los primeros números que llegan hasta 1.000.000. Entonces, el dato de entrada, como pueden notar en este ejemplo, es n. Y de hecho, para cualquier serie, siempre van a necesitar leer n porque n representa la cantidad de términos a sumar o a mostrar o a multiplicar lo que pida la serie, ¿sí? N siempre va a dar el límite para realizar las operaciones en esa serie. Por lo tanto, Z sería el resultado a mostrar. En este caso, el resultado a mostrar va a ser la sumatoria de esos términos que nosotros queremos sumar. Entonces, Z va a ser lo que se va a mostrar. Y hemos identificado dos variables, una de entrada, otra de salida. Ahora lo que les pedía era identificar qué es lo que sucedía con esa secuencia, ¿cierto? Ustedes me dijeron que se suma más uno, más uno, más uno para obtener esos números. Lo que tenemos que conocer ahora es que cuando se realice una serie, vamos a realizar operaciones cíclicas, es decir, vamos a tener que volver a sumar. Como pueden ver aquí, no realiza una simple suma de dos números. Como en el ejemplo anterior, sumábamos A más B y ahí terminaba el problema, ¿cierto? Aquí no. ¿Cuántas veces tiene que sumar? Las veces que se tienen que sumar los números depende de n. Por ejemplo, si n es igual a 4, como pueden ver acá, primero tendría que sumar estos dos números, luego el resultado de estos dos sumarlo con el siguiente, el resultado de haber sumado los tres con el siguiente y así. Como pueden ver, tenemos que sumar varias veces. No tenemos que sumar una sola vez, tenemos que sumar varias veces. Al realizar una operación más de una vez, entonces es necesario aplicar un ciclo. ¿Cómo controlamos cuántas veces ya estamos sumando con esto? Con un contador de posición. Aquí, por lo general, vamos a usar la variable i, que representa para nosotros la posición en la que se encuentra en ese momento. El proceso número 1 en este caso sería, aquí sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto va contando cuántas veces nosotros estamos realizando las operaciones. Es como ustedes cuando necesitan contar algo. Por ejemplo, cuando compran mandarinas, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Contar, ¿cierto? Las mandarinas 1, 2, 3, 4, 5, 25, digamos. Esto sería su contador, digamos, en este caso de los procesos. Entonces, lo único que hace es contar y obviamente esto va a variar de uno en uno. Ahora, aquí está la estructura cíclica. Como les decía, para una serie siempre vamos a usar esta ecuación, esta condición, mejor dicho. Aquí, como pueden ver, ya está el operador relacional que les decía en un inicio. Vamos a relacionar a quién, a la variable i con la variable n. Vamos a preguntar en este caso. Recuerden que esta estructura que es un rombo significa una pregunta. Aquí solo hay dos opciones, o sí o no. No hay un tal vez, ¿sí? Solo es sí o no. Lo que pregunta en este caso, porque ya les decía que este rombo significa preguntar, lo que pregunta es si i es menor o igual a n. ¿Quién es i? I es el contador que muestra en qué posición se encuentra en ese momento el proceso. Recuerden que aquí va a ser el proceso 1, aquí va a ser el proceso 2, 3, 4. Mientras el proceso i sea menor o igual a n, que sería el límite hasta el donde se tiene que realizar la operación, entonces esto va a seguir realizando operaciones, como pueden ver, como indica la flechita, va a realizar otra vez y otra vez, va a dar vueltas. Pero en el momento en que i ya no sea menor o igual a n, ya no va a poder ir para el camino de sí, va a tener que ser la respuesta no,
Entonces ahí se va a cortar el proceso. Y eso es lo que tenemos que hacer acá. Cortar el proceso para este caso cuando n sea igual a 4. Me refiero a que si n es igual a 4, aquí sería 4 lo que va a comparar. Cuando está en el proceso 1, ¿y cuánto vale? Vale 1. Entonces lo que va a preguntar aquí es, ¿1 es menor o igual a 4? La respuesta es sí. En la siguiente, y ya vale 2. Entonces, 2 es menor o igual a 4. La respuesta es sí. Vuelve otra vez. En el siguiente, y vale 3. 3 es menor o igual a 4. La respuesta es sí. Aquí, fíjense, ya estamos en 4. 4 es menor o igual a 4. Dice sí. Pero cuando esto ya sea 5, ¿qué va a suceder? 5 es menor o igual a 4. La respuesta va a ser no. Y como pueden ver, ahí se va a terminar la estructura repetitiva. Cuando i ya sea mayor, en este caso a n. Como no va a cumplir esa condición, va a decir no, y entonces va a ejecutar el siguiente proceso, pero ya no lo que esté dentro del ciclo. Ahora, como pueden ver, aquí hay un contador. Esto lo podemos llamar como contador, donde i es el valor inicial 1. A veces el contador empieza en 0, ¿sí? Pero en este caso para i vamos a empezar en 1. Luego el proceso para contar es contador, contador más 1. Me refiero a esta variable i es igual a i más 1. Ese sería su proceso para ir contando. Este sería un valor inicial, como lo remarco acá, donde el valor inicial tendría que ir antes de leer, y acá el proceso para contar tendría que ir dentro del ciclo. Esto va a ir incrementando el valor de i. Ahora, como pueden ver aquí, lo que se realiza es una sumatoria. Entonces, lo que tienen que entender es cómo se realiza una sumatoria. Una sumatoria necesita de un valor inicial que empieza por lo general en 0, ¿sí? Una variable. Pueden usar suma si quieren. O S simplemente, o Z como en este caso. Cualquier variable, pero para ustedes representa una suma. El proceso para sumar es el siguiente. Usar esa variable y decir, esta variable es igual a esa variable más lo que se quiere sumar, que puede ser una variable, ¿sí? Entonces, en este caso estamos usando Z. Por eso es que colocamos Z es igual a Z más la variable que se quiere sumar. Z es igual a Z más I en este caso. ¿Por qué puse I? Porque en este caso sucede que necesitamos generar estos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como pueden ver acá, I vale 1 en este momento. Acá vale 2, aquí 3, 4. Es decir, la variable I obtiene esos números que nosotros necesitamos para la serie. Entonces, directamente nosotros podríamos decirle que vaya sumando siempre la variable I, para que de esa manera ya tengamos resuelta la serie. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que esta es la condición, variable de entrada, variable de salida. Tenemos dos valores iniciales, Z, I, y aquí tenemos dos procesos. Prácticamente el diagrama de flujo ya está aquí, ya lo podemos ver, pero tenemos que darle esa secuencia lógica, ordenarlo. Sí, aquí está, como pueden ver, todo desordenado. Hemos identificado simplemente qué significa cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer ahora es ensamblarlo mejor, es decir, unir esas partes, como un rompecabezas. Inicio. ¿Qué tenemos que hacer? Leer n. Luego, ¿qué más habíamos dicho? Habíamos dicho que hay dos variables que tienen valores iniciales, z igual a 0 y igual a 1. Y aquí vamos a colocar el ciclo. El ciclo les decía que esta era su condición. Dentro del ciclo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria siempre. Y aquí su contador i es igual a i más 1. Cuando termine de realizar esa operación, se tiene que mostrar z. Entonces, de esa manera finaliza. La prueba de escritorio. Si n es igual a 4, tendríamos que obtener este resultado 10. Empecemos. Tenemos las variables n, i y z. Si n vale 4, ¿cuánto vale i acá? Vale